Aleluya. Santo es el Señor y digno de suprema adoración. Buenos días, queridos hermanos y amigos que en esta hora nos sintonizan o nos ven a través de Cable Visión Cristales, Canal 12. Estás viendo tu programa cristiano, Palabra, Fe, Poder y Milagros. ¿Sabes por qué, hermano y amigo? Porque Dios es un Dios de milagros, de sanidades, de prodigios, de portentos, de todo tipo de bien. No hay nadie como nuestro Dios, tan bello, tan hermoso, tan precioso, tan santo. No se le olvide, solo Él es Dios. Está con ustedes Pastor Juan Pablo Reyes Silva, pastor de la primera iglesia evangélica y reformada aquí en Trujillo, Colón, predicando siempre el bendito mensaje de la palabra de Dios. Recuerde, hermano, recuerde, amigo, palabra que edifica, palabra que transforma, palabra que cambia nuestras vidas. El tema de hoy se llama una actitud positiva. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses capítulo 1, del 12 en adelante. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto por la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mi beneficio, para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde y vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Aleluya. Gloria al bendito nombre de Cristo Jesús. Santo es el Señor y digno de suprema alabanza. Estamos leyendo en la carta de los Filipenses, y uno de los propósitos del apóstol Pablo en esta carta es de proveer a los filipenses información sobre la situación que él tenía en Roma. Estaba encarcelado después de 5 años preso, incluyendo el tiempo que pasó en la cárcel de Cesarea y 1 año empleado o que se utilizó para viajar a Roma. El apóstol Pablo, en vez de murmurar, en vez de quejarse, el apóstol Pablo cuenta lo que le ha pasado, con mucho detalle, pero lo hace desde el punto y desde la perspectiva de Dios. Así que podemos ver que el gran apóstol sabía que Dios, mediante su soberanía, controlaría todas las circunstancias, porque Dios tiene el control de todo. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto estaba de manera firme, como un pensamiento claro y perfecto en la vida del apóstol Pablo. Y sabemos, dice en Romanos 8, 28, la palabra sabemos viene del griego oída, que significa tener la seguridad, la certeza total y completa que Dios tiene el control de todo. Así que el gran apóstol sabía que Dios, mediante su soberanía, tenía control de todas las circunstancias y que no se le pasaba nada por alto, aún las que parecen ir en contra de su voluntad. Bueno, esta es una lección que nos enseña
a buscar los intereses de Cristo más que los de nosotros, o antes de cualquiera o de nuestra propia comodidad. El apóstol Pablo estaba enfocado en servir a Cristo, en trabajar para Cristo y en vivir para Cristo. Así que podemos ver la actitud de Pablo ante el Evangelio. Estaba con una disposición clara y perfecta de predicar la palabra. No lo detenía nada. Y ahora él cuenta la historia y todo lo que le pasó, y ahora estando preso. Y por eso dice, quiero que sepáis. O sea, le da un conocimiento claro y perfecto de las situaciones que habían pasado, que pasaron y que actualmente él estaba pasando. Hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Hermanos, y al final de los problemas, de las dificultades, de las circunstancias adversas, negativas que podamos o se puedan presentar en tu vida, el propósito es que redunde a favor del Evangelio, que usted pueda levantarse y usted pueda sobrepasar y llevar cualquier situación, cualquiera que sea, como la que pasó Pablo, y que redunde, como dice él, para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. O sea, todo el mundo, los que estaban allí, donde Pablo estaba, ¿cómo podríamos decir?, preso. Pablo daba un testimonio claro y perfecto de Cristo, aún encarcelado, aún preso. Él se sentía libre, predicaba, evangelizaba y alcanzaba y declaraba la grandeza, el poderío y la majestad de Dios. No se quedaba callado, porque Pablo estaba interesado en el progreso del Evangelio. Usted y yo, querido hermano, debemos de estar interesados en el progreso del Evangelio. ¿Está progresando el Evangelio en tu vida? Debemos de interesarnos más, debemos de predicar, debemos de evangelizar, debemos de alcanzar, debemos de hacer obra de evangelista como la que Pablo hacía, y no le importó la situación tan crítica en la que él se encontraba. Así que llama las aflicciones cosas que me han sucedido. A todo tipo de aflicción que pasó, él le llama cosas que me han sucedido. Bueno, en realidad él no detalla sus aflicciones, porque su interés principal está y era el progreso del Evangelio. El gozo real de Pablo era que muchos predicaran a Cristo y que muchos se convirtieran a Cristo. Así que la principal motivación de Pablo siempre, en medio de todas sus aflicciones y no importando sus aflicciones, era que se predicara el Evangelio. Y lo podemos corroborar en el libro de Romanos capítulo 5. Él dice de la siguiente manera, en el versículo 3, y no solo esto, sino, Romanos 5:3, y no solo esto, dice el apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que Pablo está diciendo no solo por las tribulaciones, sino que mi interés personal es que podamos seguir predicando el Evangelio. Así que él dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces está hablando Pablo de un proceso que él sufrió de manera personal y que lo elevó a un nivel espiritual alto, óptimo, como Dios demanda de usted y de mí. Así que el interés personal de Pablo y el suyo tiene que ser que prediquemos, que evangelicemos, que alcancemos y que personas, miles de personas, se conviertan a Cristo. Así que en Filipenses le escribe a los filipenses con el propósito de animarlos y decirles las cosas que me han sucedido. Es una gama de múltiples situaciones malas que le pasaron, pero él no se está quejando. Él tiene interés principal, que es la predicación de la palabra. Y dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Ahora Pablo fue un testimonio claro y perfecto de la importancia de la predicación del Evangelio, del interés determinante que tiene que haber en tu vida y en la mía, de que el Evangelio se predique. Y preso predicaba, y esto animó a todos aquellos que se convirtieron a través de él. Esto animó a todos los que afuera y en cualquier parte llegaron a escuchar que Pablo estaba con una actitud positiva, correcta, de ánimo determinado de que la palabra se predicara. Porque Pablo quería enseñar
y enseñaba a todos los creyentes de ese tiempo y en el tiempo actual de que Cristo tiene que ocupar el primer lugar en tu vida. Era un prisionero, pero su ejemplo era imitado por muchos y debe ser imitado por usted y por mí. Él estaba prisionero, pero él estaba allí con una actitud correcta, positiva, predicando, evangelizando y alcanzando. Tenía una libertad total, completa en su alma, en su espíritu, aunque no en su cuerpo. Así que de repente, pues aún ahí encarcelado, buscaban cómo tratar de perjudicarlo. Sus enemigos trataban de perjudicarlo. Pero lo que hacían era predicar el evangelio como él lo hacía. Uno lo hacía por contienda, otro por bien, otros por disensión, pero al final lo importante era que la palabra de Dios fuera predicada. Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Había un grupo malos y perversos que predicaban el evangelio queriendo o creyendo que iban a perjudicar a Pablo. Otros lo hacían de buena voluntad. Al final, y lo importante era que Cristo era mencionado. Era que Cristo era mencionado y que el evangelio era predicado. Así que sus amigos se mantenían orando por él. Había una comunidad de creyentes en todas las iglesias de Asia Menor y todas las iglesias que Pablo había fundado, que se mantenían orando y clamando por la vida del apóstol Pablo, para que se le pudiera otorgar su libertad, para que él pudiera seguir haciendo su ministerio. Y todo eso servía ¿para qué? ¿Para qué? Para exaltar a Cristo. Y en todo momento, en medio de las dificultades y circunstancias adversas que Pablo pasó y estaba pasando, Cristo era predicado. Porque se hablaba de Pablo, de que era un predicador, de que era un evangelista, de que era alguien que exclamaba y que predicaba a Cristo Jesús. Unos por contienda, otros por vanagloria y otros lo hacían de buena manera. Pero de todos modos y de todas formas, Cristo era predicado. El apóstol Pablo dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto por la defensa del evangelio. Ahora, la hostilidad contra el evangelio es de manera permanente. La oposición contra el evangelio es de manera permanente. La religiosidad ha tomado control de la vida de las personas. La tradición ha tomado control de la vida de las personas. La costumbre, las culturas, las prácticas culturales. Y quieren, ¿cómo podríamos decir?, suplantar todo esto en vez de la palabra de Dios. Y se crean y se construyen murallas fortificadas que impiden que el evangelio entre en el corazón de las personas. Se establecen paradigmas que impiden que la palabra entre de la manera correcta en la vida de las personas. Y así como Pablo predicaba, alrededor de él habían otros que eran contrarios a él y que establecían criterios propios de la palabra, creyendo hacerle daño a Pablo o creyendo aumentar su aflicción. Unos por vanagloria, unos por maldad y otros de buena forma. Pero al final lo importante, dice Pablo, es que la palabra sea predicada. Cuando hablan de ti en contra del evangelio, están hablando del evangelio. Y al final el nombre de Cristo está siendo manejado y llevado, y lo importante es que Cristo sea allí y esté siendo mencionado en frente de las personas. ¿Quién era Cristo? ¿Quién es Cristo? Cristo no es quien era, Cristo es quien es. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el gran yo soy. Hace más de 2000 años Él vino a morir por usted y por mí para darnos salvación y vida eterna. Este es el Cristo que Pablo predicaba. Este es el Cristo que todos escuchaban. El Cristo que nació a través de una virgen de manera sobrenatural y que vino al mundo y que Él era 100% Dios, 100% hombre, que estableció su ministerio después de los 30 años y que terminó muriendo en la cruz del Calvario,
siendo obediente a la misión a la cual Dios lo llamó, a morir por usted y por mí, para darnos tan grande y poderosa salvación. Este es el Cristo que Pablo predicaba, este es el Evangelio que Pablo predicaba, este es el Evangelio que tanto usted como yo debemos de predicar. En todo momento Cristo debe de ser exaltado, el Evangelio tiene que ser predicado. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo habla de las situaciones que pasó, muy tormentosas fueron, muchas aflicciones, pero él no disminuyó su intensidad de predicar a Cristo. Lo predicó a toda hora, en todo momento, en todo lugar. Hay un relato en el libro de los Hechos que él fue apedreado. Y yo siempre lo cuento de esta manera en la iglesia, que le pegaron una apedreada a Pablo y lo dejaron tumbado, tirado, ensangrentado, y la gente se fue creyendo que él estaba muerto. Y Pablo se levantó y se sacudió y dijo: ¿a dónde me toca predicar? Esta es parafraseada mía, total, completamente. Y que Pablo se había levantado y dijo, todo lleno de sangre, y se limpió y dijo, y agarró su agenda: ¿y a dónde me toca predicar hoy? No importó las aflicciones que él pasó, él estaba interesado en el progreso del Evangelio. Usted y yo necesitamos estar interesados en el progreso del Evangelio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista. No importa los problemas, las dificultades, las circunstancias que puedas pasar, hay que predicar, hay que evangelizar, hay que alcanzar. Haz obra de evangelista. Como buen soldado de Cristo, mantente firme haciendo la obra de Dios. Esa es la demanda especial de parte de Dios para tu vida. Dice la Biblia, 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Por tanto, no importa la situación, la dificultad que tú puedas estar pasando, no te avergüences de dar testimonio de de Cristo. No te dé vergüenza, no te dé miedo, no te dé temor. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Si no participa de las aflicciones del Evangelio por el poder de Dios, participa. Así que no todo es color de rosa en el Evangelio. Mucha gente se levanta contra usted, contra mí, mucha gente nos critica, mucha gente, bueno, pero para esto fuimos llamados. Debemos de soportar, aguantar y resistir y mantenernos predicando, evangelizando, alcanzando, haciendo la obra de Dios, haciendo el trabajo para el cual Dios nos llamó. El apóstol Pablo dice: tú pues, hijo mío, 2 Timoteo 2, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto tiene que ver con el progreso del Evangelio. Es algo que se genera dentro del corazón de Dios y que quiere que usted y yo lo ejecutemos. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El Señor le dice a Josué 1:8: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque tú pasarás a este pueblo al otro lado del Jordán, a la tierra que fluye leche y miel. Esfuérzate y sé valiente, porque usted y yo fuimos llamados por Dios para predicar el Evangelio. Y necesitamos de manera firme y contundente, determinante, predicar el Evangelio. Así que dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, le dice a Timoteo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, considerar lo que digo, y el Señor te dé entendimiento. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro, dice Pablo, penalidades. Aquí está dando testimonio a Timoteo de su sufrimiento, de las situaciones que él pasó, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El interés grande y poderoso en la vida del apóstol Pablo de que esta palabra se predique a toda hora, en todo momento,
y en todo lugar. Por tanto, dice, mire qué importante, todo lo soporto por amor de los escogidos. El interés que Pablo tenía era de que la palabra se predicara y que los que se convirtieran se mantuvieran firmes en el camino del Señor. Y no importara lo que pasara, él iba a mantenerse predicando la palabra, ayudando, fortaleciendo, aconsejando, dando palabra, enseñando para que el evangelio tuviera un progreso allí en todo lugar donde él estuvo. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por eso la palabra se tiene que predicar a toda hora, en todo momento y en todo lugar. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: preséntate delante de Dios de manera diligente, preséntate con diligencia delante de Dios, como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que Pablo anima a los filipenses, Pablo anima a Timoteo, que estaba en Éfeso. Así que podemos ver que todo redundaba en favor del evangelio. Y de igual forma siempre va a pasar así, en medio del tormento, en medio del sufrimiento, en medio del problema, en medio de la dificultad. Eso va a redundar a favor del evangelio. Y Pablo dice en el versículo 20: conforme a mi anhelo y esperanza, Filipenses 1:20, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. No le importaba a Pablo incluso morir, sabiendo que Cristo fuera magnificado. Hasta el día de hoy se habla de Pablo porque creyó en Cristo, estaba convencido total y completamente de Cristo. En mi cuerpo, por vida o por muerte, estaba dispuesto a todo por Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la convicción clara y perfecta que tanto usted como yo tenemos que tener. Para nosotros, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué quiere decir Pablo? Todo lo demás es secundario. Cristo tiene que ser el centro de mi vida, es el centro de mi vida. ¿Por qué? Porque él vivía para Cristo. Él consideraba la muerte como ganancia con tal de estar con Cristo. Claro, deseaba permanecer con los hermanos para ayudarles a afirmarse en el camino diseñado por Dios para vida, para que pudieran crecer en Cristo. Ahora él entendía, y usted y yo debemos de entender, que nuestra vida no nos pertenece, que nuestra vida le pertenece a Cristo. Él la compró a precio de sangre, para salvación y para vida eterna. Tu vida no es tuya. El apóstol Pablo dice: ¿acaso ignoráis que fuisteis comprados por precio? Que vuestro cuerpo no es vuestro, sino que es de Dios, y que somos templo y morada del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo entendía, lo manejaba y lo conocía muy bien. Así que esta actitud positiva del apóstol Pablo es una actitud producto de su fe y su confianza en Dios. Así que ninguna circunstancia de la vida lo pudo derrotar, porque él estaba completamente con una disposición total y completa de entregar su vida para Cristo, y la entregó. La actitud del apóstol Pablo ante las circunstancias de la vida es un gran ejemplo para nosotros, para usted y para mí. Siempre y cuando y siempre las dificultades afectan nuestra vida, debemos de asegurarnos de tener esta actitud que el apóstol Pablo tuvo, para que Cristo sea glorificado en todo lo que hagamos y en todo lo que nos ocurra. Este es el secreto del verdadero gozo de un verdadero cristiano, que con su actitud, como lo hizo Pablo, agrada a Dios. Yo le invito, yo le animo, que a partir de hoy procure, y ahora en adelante, que todo lo que usted haga, que todo lo que yo haga, que todo lo que hagamos, sea de manera total y completa para darle gloria a Dios, para exaltar su nombre, para glorificar su nombre, para que el nombre de Cristo sea exaltado, querido hermano y querido amigo. La actitud positiva de Pablo es una actitud que debemos de imitar, porque esto agrada a Dios y redunda para el progreso del evangelio. Que Dios le bendiga de manera grande y poderosa, que la paz de Cristo gobierne su corazón, querido hermano y querido amigo. Padre, gracias por esta palabra tan bella, tan hermosa, tan preciosa.
Oramos, Señor, porque así como Pablo, Señor, resistió hasta la muerte con tal de exaltar tu nombre, nosotros de igual manera lo hagamos ante tanta hostilidad y persecución en el mundo entero contra los cristianos. Oramos para que tú guardes y tú cuides la vida de todos los misioneros, pastores que en cualquier parte del mundo están siendo perseguidos, atribulados y angustiados, que como Pablo puedan tener actitud positiva de permanecer, de aguantar, de resistir, para que tu nombre sea exaltado, que aún estemos dispuestos hasta la muerte por ti, Señor, con tal de que tu nombre sea exaltado, que tengamos una determinación, una fe, una confianza, un convencimiento total en nuestro corazón para vivir enteramente por ti y entregar nuestra vida también por ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, gracias por haber estado con nosotros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre ustedes hoy, mañana y siempre. Estaremos mañana viernes a esta misma hora y por este mismo canal. Que Dios les bendiga. Amén y amén.